A continuación, el Dr. David Montero. Bienvenido a Circle Talks. Si ustedes llegaron hasta aquí hoy, ya son diferentes. Esta historia empieza hace poco más de 40 años. El 99% de esta sala no entenderá lo que yo voy a hacer, pero yo viví el cambio generacional de la odontología y el cambio tecnológico de una manera increíble. Como les decía, esto empieza hace más de 40 años, cuando yo vi que aquella maquinita que mencionó Francisco tuvo que ser relegada porque llegó un motor en el que nosotros pisábamos el reóstato y giraba sus poleas y sus piolitas para que se mueva el micromotor. Y luego este tuvo que ser relegado para que llegue una turbina de alta velocidad. Y luego llegó la famosa luz halógena. En ese momento, quizá yo tendría 10 años, y pensé que era el camino que yo debía seguir. Me llamaba la atención el área médica. Tengo un hermano que es cirujano y que de alguna u otra manera su vida, como lo dijo Fernando, está un poco alterada en horarios porque dependemos de los hospitales y esas cosas. Y veía que mi papá podía concentrarse un poco más en mí, en su hijo último, y en su hijo que quería ser lo que él era. Llegó el momento de entrar a la Facultad de Odontología de la Universidad Central. No existían más. Por lo tanto, éramos compañeros todos, los que habíamos estudiado en Quito o en cualquier otra provincia, los que habíamos estudiado en colegio fiscal o en colegio particular, y estábamos juntos para crecer. Y quizá era un poco más fácil porque la mayoría de nosotros éramos hijos de dentistas y también no teníamos una sobrepoblación de odontólogos. Hace poco más de un mes hay un artículo en Brasil que salió relatando más de 651 escuelas de odontología en ese país. Y nosotros empezamos con una en odontología en la Central, luego una en Guayaquil y luego una en Cuenca. Y de estas se derivaron muchas más. Cuando empezamos la facultad, yo veía cómo los cambios, quizá no tan abismales como hoy, iban marcando nuestra historia. Y yo tenía compañeros con los que conversábamos de nuestras ilusiones de poder ser cada día mejores. Pero también tuve profesores que fueron un punto diferencial en mi vida profesional. A uno de ellos lo conocieron ustedes hoy, Byron, y al otro, Fernando Sandoval Berniman, una persona que siempre nos mostraba que teníamos que ser diferentes, no por competir, no por ganar más dinero, aunque debo reconocer que él tenía una Dodge Ram que en 1995 era casi imposible de ver en Quito, y obviamente primero quedábamos muy emocionados con sus clases, pero después quedábamos muy emocionados con su auto. Y con el tiempo entendí que eso es circunstancial, porque el dinero es algo que viene por añadidura cuando nosotros hacemos las cosas con pasión. Terminé la facultad, tenía muchas ilusiones y tenía la posibilidad de salir y hacer un posgrado. Pero por esas cosas de la vida a veces uno toma decisiones erradas y decidí esperar. Algo que en su momento probablemente yo pensé que no valía la pena haber esperado, pero que hoy después, si ustedes han escuchado la historia de León Tolstói,
cuando él aprendió a montar bicicleta a los 67 años, y cuando leí su historia entendí que nada empieza antes ni después. Empieza en su momento, empieza en el momento clave para que nosotros podamos disfrutar de lo que hacemos. No pude acceder a esa especialidad y tuve que hacer mi primer posgrado acá. Y no notaba diferencia entre lo que hacía un odontólogo general y lo que hacía un especialista en rehabilitación oral. Con la gran diferencia que con la experiencia que tenían los odontólogos generales y con la formación que tenían los odontólogos generales hace mucho tiempo, sus trabajos eran muy buenos, de larga duración y sobre todo, como lo dijo Panchito, mi compañero de aula, creaban un vínculo con sus pacientes que era muy difícil de romper. Incluso cuando mi papá falleció en tercer año de la facultad y venían sus pacientes a buscarlo, algunos de ellos decidieron quedarse conmigo simplemente porque yo era hijo de su odontólogo de toda la vida. Y en este tiempo abrupto, que si bien es cierto suena mucho, tantos años, yo pasé de la maquinita así, al motor, a la turbina, a la lámpara. Probablemente ninguno de ustedes habrá visto esto, pero yo recuerdo que mi papá, para hacer sus coronas, tenía un fuelle, es decir, un elemento en el que uno tenía que estar, y yo le veía a él 15, 20 minutos, y luego tenía una voladora, como se llamaba, y giraba hasta que el oro entre y forme la corona que él había diseñado previamente en cera. Y luego llegó la centrífuga, que era la tecnología brutal, en donde uno simplemente le giraba, le aplastaba, le soltaba y se iba. En esto apareció el láser en mi vida y le decía al fundador de Diadent: oye, ¿cómo vendes eso, amigo? No sirve para nada. Pero un día decidí y me permitieron ingresar en esa tecnología, y fue como cuando nosotros cambiamos el teléfono de casa por el teléfono celular. No podemos regresar. Hoy es imposible que estemos sin un celular. Y así es la tecnología en odontología. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Porque nosotros teníamos quizá más facilidad porque éramos menos, éramos una sola facultad en la ciudad, a la que venían de casi todas las provincias, pero los que venían de las provincias se quedaban acá, no regresaban a sus provincias, y necesitábamos empezar a diferenciarnos. Y probablemente por ahí estén deambulando algunos casos de los que yo hice, porque ningún profesor a mí me dijo, excepto los que considero mis guías, 4 de la Universidad Central, he mencionado a 2, y yo me interesaba solamente por colocar sus prótesis para cobrar lo que había pactado por esas prótesis. Pero entendí, como en aquella propaganda que nos mostraron de la 53D, que lo nuestro es un arte lleno de ciencia. Y nunca uno puede sentirse que está tarde para empezar. Y hoy no hay pretexto, porque si yo hoy no puedo invertir en esta tecnología, Circle tiene un centro en donde yo puedo rentar esta tecnología por horas, por días, por semanas, o simplemente para cubrir la necesidad que tenga yo de un paciente. Pasó el tiempo y tuve la posibilidad de salir del país para estudiar otra especialidad, porque justamente yo me criticaba y decía, no veo mucha diferencia de lo que hacía antes con lo que hago hoy. Y empecé a apasionarme por la docencia, porque les veía a mis profesores que la gran mayoría
no salían de la facultad, pero sí tenía estos 4 que eran llamados a dar clases en otras provincias, que eran invitados a los congresos. Y un día me senté y dije, yo quiero que un ecuatoriano pueda estar en la lista de profesores de una universidad europea, que un ecuatoriano pueda dar una charla en Estados Unidos, que un ecuatoriano pueda estar en Chile, en Perú, en Bolivia, demostrando lo que hacemos acá. Me apasioné tanto que los últimos 25 años de mi vida, desde que me gradué, he pasado estudiando y todavía no termino de hacerlo. Y me estoy criticando aún si mi postdoctorado va a llegar o no, porque en la clínica mis pacientes también a veces ya me reclaman, me dicen, oye, tú viajas mucho, entonces así no se puede. ¿Qué quiero que nos llevemos hoy de esta plática? ¿Y qué quiero que nos llevemos hoy de esto que quiero comentarles? Nunca es tarde para empezar, y lo que nosotros hacemos es una de las profesiones más lindas que existe, pero también nosotros somos los propios detractores de nuestra profesión, porque a veces la confundimos solamente con la parte artesanal. Y además también se ponen muy de moda las cosas, ¿no? Yo llegué a hacer mi primer doctorado y empezó el auge de la armonización orofacial. Y me decían, oye, ¿pero por qué no lo haces? Y les decía lo que dijo Fernando, o sea, yo sé que puedo resolver, pero también sé que no puedo resolver. Y las palabras muy sabias de uno de mis profesores fue, dedícate a lo que más te guste. Y en esto incorpora ciencia y tecnología. La tecnología puede ser en algún momento difícil de obtener, hoy cada vez es más fácil y cada vez la vamos necesitando más. Porque hoy, por ejemplo, regreso a ver cómo yo colocaba un implante hace 22 años y coincidencialmente mi profesor de implantología ni siquiera era implantólogo, porque no había la especialidad aún acá. Y claro, medíamos en una radiografía panorámica, le colocábamos un balín al paciente para que se haga esta radiografía y nosotros con esta radiografía medíamos el balín fuera, el balín en la radiografía y hacíamos una distorsión para saber aproximadamente cómo colocar un implante. Y nos medíamos en éxito cuando conversábamos y decíamos, oye, ¿cuántos implantes se te cayeron? Ninguno, la verdad, todavía no. Oye, ¿cuántos has puesto? Apenas 5. Entonces, esperemos que pongas muchos más, porque uno empezaba a ver sus errores pasados los 300. Y hoy, obviamente, ya no concibo una colocación de implantes si no está guiada, porque protésicamente tiene que ser viable esta rehabilitación, no solo por estética, no solo por función, sino también por biología, para mantener los tejidos, porque los implantes, si no son bien colocados, también terminan teniendo muchos problemas. Y con esto no les quiero decir que no he fracasado. Así que chicos y colegas, el fracasar no es sinónimo de errar de mala fe. Muchas veces lo hacemos por desconocimiento. Y cuando vamos conociendo un poco más lo que hacemos, nos vamos dando cuenta de por qué cometimos ciertos errores. Hoy, en un mundo globalizado, en donde los odontólogos deberíamos llevarnos espectacularmente bien entre todos, tener la posibilidad de yo decir, mira, ¿sabes qué? Mi clínica está en Quito, pero tengo un amigo que tiene una super clínica en Cumbayá y él te puede atender.
y no dejar de tener esta comunicación amistosa, científica y tecnológica. Nunca es tarde para aprender. No se sientan caídos, porque cuando uno se cae, el suelo simplemente es para limpiarse las ropas y volverse a poner de pie. Quizá esta parte de la vida la aprendí por mi formación marcial. Entreno taekwondo hace 35 años, soy cinta negra quinto dan, y aprendí que debo caerme muchas veces para poder triunfar, porque siempre va a haber alguien que sabe más de una técnica o de algo en particular, y por eso siempre puedo seguir aprendiendo. Si ustedes están aquí hoy, es porque quieren cambiar. Si ustedes están aquí hoy, es porque pueden cambiar. Y si ustedes están aquí hoy, es porque van a cambiar. Y porque van a hacer de esta profesión lo mejor de su vida. Yo siempre digo que hago lo que amo. Y no estudié en la UDLA, pero hago lo que amo. Y encima de eso después me pagan. Cosa que también está bastante buena. Y obviamente debemos entender que los odontólogos nos debemos formar no solamente en odontología, sino en otras áreas. Yo me criticaba mucho porque trabajaba en muchas clínicas, aparentemente tenía mucho dinero, tenía muchos fracasos también porque no lo hacía bien ni en la una ni en la otra. Y recordé que mi papá me decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero aún así, cuando me centré en hacer un instituto de rehabilitación y de implantes, los cuales los conocí por la prótesis bucomaxilofacial. En algún momento de mi vida hice ojos, orejas y narices. Sin embargo, quienes las necesitaban era gente muy pobre, gente que no podía acceder a eso, porque los que tenían dinero y podían acceder a estas reconstrucciones salían del país, visitaban a los mejores cirujanos de nuestra ciudad o de nuestro país para poder solucionar estos problemas. Entonces, también entendí, y para esto tuve que meterme a estudiar una maestría en administración, que los odontólogos no sabemos administrar. Tenemos un montón de plata y a veces nos gastamos antes de haberla recibido. No sabemos qué cobrar. Yo cobro 100 porque usted cobra 80 y porque usted cobra 70. Y digo, no, pues como yo vine con esta computadora un poco más nueva, voy a cobrar 100. Y nosotros deberíamos incluso saber cuánto cuesta nuestro tiempo, porque nosotros le estamos brindando al paciente no solo tecnología, no solo conocimientos, sino también calidad y calidez en su atención. Y pues para terminar, ¿qué les puedo decir? El día en que yo decidí entrar a la tecnología, ese día cambió definitivamente mi visión de la odontología. Porque yo podía entregar coronas, puentes, prótesis en general en tiempo récord. Cuando antes tenía muchas veces que cementar coronas que cuando las veía no me gustaban, pero el paciente ya no aguantaba más tiempo. El paciente decía, o me cementa hoy o me voy a otro lado. Querer es poder, y a partir de hoy seguro que ustedes van a ser mejores, y no crean que aquí termina nuestra formación. Terminaremos el día en que decidamos no atender más a un paciente. Y seguramente aún así, después de crear esta necesidad, seguiremos indagando, seguiremos estudiando y seguiremos pensando en qué cosas
pueden ser mejores para nuestros pacientes. Es increíble ver cómo ellos se familiarizan con nosotros y nos cuentan cosas increíbles. Hoy, antes de venir acá, tenía una cita una paciente a la que no la había visto en los últimos 5 años y me empezó a contar una historia terrible de su hijo porque le asaltaron y por $20 terminaron matándolo. Y a veces uno termina involucrándose tanto con sus pacientes que terminé la consulta con lágrimas en los ojos. Pero eso me comprometía más para tratar de cada día ser un poco mejor. Probablemente siga fallando mientras siga desconociendo cosas. ¿Y cuándo voy a conocer todo? Pues seguramente nunca, porque nuestra profesión es una de las áreas médicas con mayor evolución y con mayor producción científica y tecnológica en cada una de nuestras especialidades. Gracias por querer cambiar, gracias por estar aquí y gracias por regalarme un poco de su tiempo para escuchar esta historia que me hubiera gustado plasmarla en una pantalla, con un video o con unas fotografías para que muchos de ustedes entiendan lo lindo que es hacer odontología hoy frente a lo que era hacer odontología hace 25 años. Para poder salir a las fiestas con mis amigos, yo hacía los postes que nos mandaban en prótesis fija y me pasaba horas enteras con fuelle y con voladora, porque en su momento no tenía la posibilidad ni la visión de invertir en tecnología. Gracias, buenas tardes.